Hola, mis estimados hermanos, Dios me los bendiga ricamente en esta preciosa hora. Así que estamos aquí listos y preparados para compartir la palabra de Dios, porque de ella realmente es aquel que vive, el hombre, la mujer sabia vive de la palabra de Dios. Vivirá para siempre, vivirá eternamente. Y esto es para compartirles lo del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Según los comentaristas y los teólogos, y también podemos pensar nosotros de la misma manera, que este texto leído encierra todo el Evangelio, todo el propósito del Evangelio y del plan divino de Dios para salvar a la humanidad. Porque nos revela aquí que es Dios quien ama a la humanidad, y podemos hablar acerca del amor de Dios en primer lugar, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí podemos ver que Dios es amor, ¿no? Y el amor es otro nombre para Dios, y se le conoce a Dios como Dios es amor. Él es sabio, es fuerte, y cada uno de los seres humanos nosotros entendemos que la esperanza del hombre, de las personas, está en el amor de Dios, porque Él nos ama a pesar de lo que somos, por ese lado. Y también podemos entender que Dios ama al mundo, ama al mundo. En esto, en tanto en la antigüedad como ahora, significa amar a los seres humanos, y que conforme Dios nos ha amado, debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque Él ama de tal manera al mundo. En tercer lugar, el amor es la única esperanza para un mundo perdido, un mundo convulsionado como el que estamos viviendo hoy. Así que podemos nosotros aferrarnos de esta gran bendición que nos ha dado nuestro Padre Celestial, el gran amor de Dios. Dios no nos ha amado para seguir pecando. Dios nos ama y nos seguirá amando para abandonar el pecado, venir y asirnos de esa gran bendición, de ese gran amor que Dios tiene para nosotros, y vengamos a Él. En segundo lugar, podemos ver también acerca del don de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos dio a su Hijo unigénito, la dádiva preciosa, el don precioso, el regalo de Dios. No podemos pasar por alto el don de Dios, el regalo inmerecido. Cada uno de nosotros no merecíamos ese regalo. Es que Dios nos lo dio por su amor. Envió a su Hijo, a su unigénito, a este mundo para poder nosotros ser bendecidos. Dios nos ha dado la prueba más elevada de su amor al entregar a su Hijo a este mundo. Bendito sea Dios. Y no hay nada más elevado y más sublime que recibir de parte de Dios su gran amor, ese regalo maravilloso, ese don maravilloso. Pero también podemos pensar que Dios aún sigue dando su Hijo hasta hoy. Sigue dando su Hijo hasta hoy al mundo. Bendito sea Dios. A aquel que murió por nosotros, a aquel que vino a esta tierra y murió por nosotros, resucitó por nosotros, está a la diestra del Padre, esperando un día señalado para volver por nosotros. Pero la bendición, la oportunidad está abierta a todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Bendito sea Dios. Por eso es que es importante creer en esta bendición. Y no solo en eso, sino también dice que el amor de Dios radica en nosotros por el don de Dios que Él nos ha dado a Jesucristo, el Señor. Y Jesucristo vive en nosotros. Jesucristo vive en cada uno de nosotros. En esto radica lo que es la esencia de las misiones, de la predicación, del evangelio, de llevar el mensaje a toda aquella persona que está perdida en el pecado, porque Cristo es el regalo, Cristo es el don de Dios. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, podemos ver también es que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, podemos entender que el amor de Dios, el don de Dios es ilimitado.
es para todos aquellos, es para todo aquel que en Él cree. No tiene límites. No podemos decir ya completaron, se completó el número de los salvados, de los bendecidos, de aquellos que tuvieron el privilegio. No, es ilimitado. El amor de Dios alcanza para todos. El don de Dios es para toda la humanidad, pero en sí es para todo aquel que en Él cree. Todo aquel es aquel hombre que cree en Cristo, que dobla sus rodillas y a través de la promesa y la palabra de Dios se convierte en una nueva criatura. ¿No querrás ser tú una nueva criatura? Si en caso todavía no lo eres, yo creo que sí. Tu corazón está sediento, tu alma está sedienta de recibir el amor de Dios, de recibir el don de Dios, y tú eres todo aquel. Tú eres aquel que necesita recibir del Señor. Y quiero terminar con esto, en esta breve reflexión, que no podemos dejar por desapercibido y no podemos pasar por alto aquel amor divino de Dios. Aquel amor tan divino, tan tierno, tan amoroso, tan cariñoso, que demanda de cada uno de nosotros, de nuestra alma, toda nuestra vida, todo nuestro ser, tal como Él lo hizo. Dio a su Hijo unigénito y nosotros debemos dar nuestra vida hacia Él. Y el Señor los bendiga ricamente.